primero quiero agradecer a los organizadores que me hayan dado la posibilidad de moderar esta mesa. Yo soy Antonio Latuca, soy de formación ingeniero agrónomo y máster en agroecología y coordino el programa de agricultura urbana de acá de la Municipalidad de Rosario. La mesa esta es Ambiente y Sociedad y comparto acá con un compañero de Uruguay, Carlos Santos, que es antropólogo, que está doctorando sobre el tema de conflictos ambientales en Uruguay, y con Laura Prol, que también es antropóloga y que también trabaja el tema de producción y ambiente y los conflictos que pueden haber. Laura es integrante del taller ecologista y Carlos es de la Universidad de la República. Así que bueno, la idea del panel es, ellos van a dar una charla, insumos, porque lo que nos interesa después del taller, que se pueda generar después de la intervención de cada uno de ellos. Así que va a empezar Carlos como invitado del hermano de Uruguay y bueno, después cierra Laura. Vamos a quedar escrachados en el video, entonces es necesario usar la amplificación. Bueno, les decía, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta actividad y por la posibilidad de poder compartir con Laura y, digamos, en representación de Laura, con los compañeros y compañeras del Taller Ecologista de Rosario, que es una organización que yo aprecio mucho desde que empecé a trabajar en cuestiones ambientales. Y si bien es cierto que yo vengo actualmente por la Universidad de la República, una primera confesión es que mi acercamiento a las cuestiones ambientales no tiene que ver con mi formación académica, sino que me vinculo con las temáticas ambientales a partir de mi militancia en una organización ambientalista de Uruguay. Trabajo en una organización ambientalista en Uruguay hace ya más de una decena de años. Y vieron que cuando pasan los 10 años uno deja de contar la exactitud, digamos, del transcurso del tiempo. Pero bueno, mis preocupaciones sobre las cuestiones ambientales vienen de ahí o surgen de ahí. Mi formación en las problemáticas ambientales, en esta perspectiva que voy a tratar de compartir con ustedes ahora, viene de mi vinculación con las organizaciones y con las luchas ambientales y digamos, es a partir de ahí que yo empiezo a meter estas preocupaciones a mi formación académica, ¿sí? Pero no arranca de la universidad, y eso me parece que es no por autocentrar en mi experiencia, pero me parece que puede ser la situación de muchos compañeros y compañeras, porque, por ejemplo, a lo largo de mi formación de grado en antropología en Uruguay, yo no tuve ningún seminario, ni ninguna asignatura, ningún taller, ninguna salida de campo que tuviera que ver con cuestiones de medio ambiente, ¿sí? Y yo sé que ustedes pensarán que fue hace mucho tiempo que sucedió eso, que yo tuve en mi formación de grado, pero les puedo asegurar que actualmente en la Universidad de la República, en las carreras del área social, hay una completa ausencia de formación en temáticas ambientales. Aunque sea, digamos, desde la mirada social, sociológica, antropológica, no hay abordajes, no hay formación de estudiantes en temas de cuestiones ambientales. Hay algunos elementos muy incipientes, optativas, seminarios que se dan de manera extracurricular, actividades puntuales que no forman parte, digamos, del centro de la formación. Eso capaz que lo hablamos más sobre el final. Entonces, para arrancar, digamos, yo quería descomponer los dos elementos de la mesa, ¿no? Nos convocaron a hablar en este panel y en el taller siguiente sobre investigación militante y ambiente. Entonces, primero descomponer lo de investigación militante. Lo que yo hago en la Universidad de la República no le llamo investigación militante, no le llamamos investigación militante, no tiene ese nombre. Pero de acuerdo a la definición que nos planteaban ayer Humberto y Breno de investigación militante con la que parte el grupo de trabajo de Claxo, sí hay muchas cosas que hacemos en la universidad que podrían incluirse debajo de esa categoría. Por ejemplo, algunas actividades de extensión universitaria, algunos procesos de investigación participativa, o algunos elementos de lo que estamos trabajando ahora que le llamamos diálogo de saberes, ¿sí? Son cosas que reúnen varios de los elementos que se incluyeron en esta definición de investigación militante. Entonces, por ahí, digamos, la aclaración, o sea, si
yo no les voy a venir a decir ahora que yo hago investigación militante en Uruguay porque no lo hago con ese nombre. Pero sí lo que hacemos encaja dentro de esta descripción que nos plantearon los compañeros y compañeras del grupo de trabajo de Claxo. Por otro lado, el ambiente, ¿no? Investigación militante y ambiente. Planteado así parece como que fuera un campo temático, ambiente. Y en realidad, si retomamos la definición que ayer nos proponían Humberto y Breno sobre investigación militante, la investigación militante requiere sujetos sociales que interactúen con nosotros. Entonces la pregunta o la pregunta disparadora, que quizás puede ser alguno de los elementos para retomar en el taller, es cuáles serían esos sujetos del ambiente que intervienen en la investigación militante, ¿no? Y ahí, digamos, yo, digamos, no conozco algo de las cuestiones ambientales en Argentina, pero no demasiado, y me imagino que puede suceder lo mismo que sucede en Uruguay, que cuando uno le dice ambiente, uno piensa en organizaciones ambientalistas del tipo Greenpeace, ¿sí? Del tipo Vida Silvestre, ¿sí? Esas organizaciones que promueven la conservación de los grandes mamíferos, de los citopandas y ese tipo de cosas, que están bastante desconectadas de la vida de las personas, o de la vida cotidiana de las personas en nuestros lugares. Y hay un autor que a mí me parece muy importante para pensar estas cosas, que es catalán, se llama Joan Martínez Alier, y él dice que hay un cierto tipo de ecologismo que es un ecologismo popular. Él dice el ecologismo de los pobres. Y él, digamos, lo que plantea es que hay una serie de luchas sociales que son luchas ecologistas, aunque las personas no se autodenominen como ecologistas o como ambientalistas. Y él incluye ahí, por ejemplo, a los indígenas, a los campesinos, a los afrodescendientes, ¿sí? a los pobres y a los excluidos del tercer mundo, y él dice, las luchas que esas personas dan por su supervivencia son luchas ecologistas, porque tienen que ver con una consideración de determinados bienes como bienes comunes, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, está la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha por las semillas, ¿sí? Entonces, digamos, hay una serie de procesos de disputa que, digamos, son conflictos sociales amplios que apelan a cuestionar el modelo social en el que vivimos, en las cuales las organizaciones campesinas o las organizaciones indígenas no se autodefinen como ambientalistas. Pero dice este autor, bien podemos pensar que es un tipo de ecologismo, un tipo de ambientalismo, es un ecologismo distinto, es un ecologismo popular o de los pobres, como le llama él. Entonces, centrándome en eso y, por ejemplo, yendo al origen de la idea de la investigación militante con el trabajo de Orlando Falsborda en Colombia, a mediados del siglo pasado, podemos encontrar que hay digamos, unas primeras experiencias de investigación militante y ambiente o preocupaciones ecológicas o ambientales en su trabajo con los campesinos de los Andes en Colombia, ¿sí? Toda la recuperación de la consideración de estos campesinos como de la tierra como un bien común. Ahí hay un primer abordaje de investigación de tipo militante o que pretende ser militante a partir de la recuperación de una consideración de un bien de la naturaleza como un bien común y no como un bien privatizable o acumulable, ¿sí? Y después, digamos, yo quería hacer como un raconto de algunos elementos que se dan en un recorte, si ya más ambiental, de temáticas, a partir de la década del 60 y del 70 en todo el continente. Y quería empezar por una serie de experiencias que se dan en Estados Unidos, que aunque nos parezca difícil pensarlo, ayer Breno también lo traía, ¿verdad? Hay un cierto tipo de investigación militante que tiene lugar en Estados Unidos que nosotros pensamos, digamos, que es la academia quizá más cerrada sobre sí misma, ¿no? Más conservadora. Son experiencias que surgen, sí, al igual de este ecologismo popular que les planteaba con esta idea de Joan Martínez Alier, que surge de la movilización social, ¿sí? En particular de la movilización de los afrodescendientes en Estados Unidos.
todo el movimiento que ustedes saben a partir de la década del 50 y del 60, el llamado movimiento de defensa de los derechos civiles, ¿sí? Que reclama, digamos, denuncia la discriminación que sufren los afrodescendientes y reclama su derecho a, por ejemplo, el voto, a la igualdad, digamos, al tránsito en espacios públicos, el acceso a la educación, ¿sí? En una decena de años, ya en la década del 70, deriva en otro tipo de movilización, ya que algunos de los militantes de este movimiento afro comienza a percibir que en sus barrios, en los barrios negros, es donde comienzan a instalarse las industrias más contaminantes del país, las industrias tóxicas, ¿sí? Entonces, ahí comienzan los primeros trabajos militantes de gente vinculada a la geografía, a la cartografía, entre ellos un geógrafo muy importante que se llama David Harvey, que es británico, pero que hace muchos años que vive en Estados Unidos, y lo que comienzan a hacer es trabajar con mapas, y empiezan a superponer mapas de los barrios de las ciudades, y lo que hacen en esos mapas es superponer dónde vive la gente más pobre, dónde vive la gente afrodescendiente, dónde vive la gente que tiene más enfermedades vinculadas a la contaminación, como enfermedades respiratorias, cáncer, etcétera, y dónde están ubicadas esas industrias contaminantes. Y comienzan a ver que esos mapas se superponen casi que de manera exacta, ¿sí? O sea, los lugares donde el suelo urbano tiene menos valor es precisamente donde viven las personas afrodescendientes, es donde están los procesos contaminantes más graves o más perjudiciales. Entonces comienzan a darse cuenta de que ese modelo de organización de la sociedad que es el racismo tiene un correlato ambiental, tiene un correlato en la calidad de vida, en la salud de las personas. Y es en ese entonces en que el movimiento de defensa de los derechos civiles no se transforma, sino que, digamos, hay una parte de ese movimiento que se vuelve un movimiento que se llama de racismo ambiental, que lo que hace es denunciar las consecuencias ambientales del racismo. Y surge a partir del trabajo, surge desde el movimiento social, evidentemente, pero surge también a partir de este trabajo de interacción muy próxima con algunos universitarios vinculados a temáticas de salud y también, como les mencionaba, estos equipos que trabajaban en temas de geografía. Y en pocos años este movimiento del racismo ambiental incorpora otra vertiente de trabajo académico, que es la de jurídica, es la vinculada a los derechos, y en pocos años se transforma ese movimiento, o comienza a autodenominarse como movimiento de justicia ambiental, ¿sí? Es un concepto, es un nombre que surge del campo de la lucha social desplegada por estos grupos de afrodescendientes, al que también se involucran a medida que se va desarrollando el movimiento otros sectores excluidos o postergados de la sociedad, como los chicanos o los latinos, digamos, que viven en la sociedad norteamericana, sobre todo en algunos procesos de la costa oeste. Y comienza a formarse lo que es el movimiento ambiental o ambientalista más importante de los Estados Unidos, que es el movimiento de la justicia ambiental, que lo que hace, digamos, es también apelar a esta cuestión de las desigualdades múltiples, ¿sí? O sea, el foco o el emergente de estos conflictos o de estas disputas está puesto en lo ambiental, pero no dejan de traer como aspectos relevantes la multiplicidad de las desigualdades sociales que dan lugar a esos problemas ambientales, ¿sí? O sea, como la diferencia de raza, de clase, ¿sí?, de género, tiene también un peso muy importante en estas desigualdades o en estos procesos ambientales. ¿Y qué pasa en América Latina? 10 minutos, bueno, creo que vamos a andar bien. En algunos países donde la clave étnica o racial es un factor de discriminación, es un factor de desigualdad muy importante, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Chile, cobra mucha fuerza esta idea, este concepto de la justicia ambiental. Entonces ya de manera temprana, a comienzos de los años 90, tenemos en Brasil una red brasileña de justicia ambiental en la cual trabajan de manera conjunta académicos con organizaciones sociales, con militantes ambientalistas, trabajando en esta clave de denunciar las injusticias ambientales,
¿sí? Y en Chile también hay una organización bastante importante de alcance nacional, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que retoma esta clave de justicia ambiental y que en su vinculación con los conflictos de la clave étnica, digamos, la clave de resistencia de los pueblos originarios, es un elemento, digamos, diferencial para un cierto tipo de conflictos ambientales. Pero si nos vamos a la idea de Martínez Alier del ecologismo popular, encontramos una gran cantidad de luchas sociales en América Latina, desde la década del 70, del 80 en adelante, que bien pueden considerarse luchas ambientales o luchas sociales que tienen un componente ambiental muy fuerte, donde hay involucrados procesos de investigación participativa, procesos de extensión o procesos de investigación militante en este sentido amplio. Tenemos las luchas campesinas por la tierra, ¿sí? Hemos compartido estos días con compañeras del MST o de las organizaciones campesinas de aquí de Argentina. Digamos, el movimiento Sin Tierra en Brasil surge básicamente a partir de la conexión o del trabajo de las organizaciones campesinas con las comunidades eclesiales de base y también con universitarios que apoyan ese proceso, con técnicos, ¿sí?, que apoyan esos procesos de organización social de base. Lo mismo sucede en Brasil con otro movimiento muy fuerte, que es el movimiento de afectados por represas. ¿Sí? O sea, durante la década del 60 y el 70, una de las iniciativas de la dictadura brasileña, como toda dictadura, es, ¿no?, la apelación a las grandes obras de infraestructura. Se genera gran cantidad de represas, tanto en la zona norte como en la zona sur de Brasil, y lo primero que generan es grandes comunidades de campesinos desplazados del lugar donde vivían, desplazados de la tierra. Entonces ahí hay, también a partir del trabajo de las comunidades eclesiales de base, también a partir del trabajo de algunos técnicos, el surgimiento de las comunidades regionales de afectados por represas, que luego dan lugar a un movimiento nacional de afectados por represas, y esas comunidades regionales lo que empiezan a hacer es hacer contraestudios de los estudios técnicos que presenta el gobierno para la realización de estas obras, y a presentar, en algunos casos por la vía judicial y en otros casos por la vía de la denuncia pública simplemente, elementos para reclamar condiciones de reasentamiento ante estas obras, ¿sí? O sea, denunciar los impactos de estas obras, demostrar que no solamente traen beneficios para el país por la posibilidad de generar energía eléctrica, sino que están afectando un sector importante de la población. También en ese mismo momento, con la generalización de los derechos de los pueblos originarios a partir del convenio 169 de la OIT y de resoluciones de Naciones Unidas con respecto a los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, comienza el trabajo muy marcado por nuestra disciplina, por la antropología, pero también por las ciencias jurídicas, de la contribución a los pueblos indígenas para la demarcación de sus territorios, ¿sí? O sea, comienza a haber legislación, en algunos casos, como el caso de Colombia, constituciones nacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propios territorios, a gestionar sus propios territorios. Y lo que sucede es que los pueblos indígenas habían sido expulsados de esos territorios. Entonces comienza todo un proceso de reconocimiento jurídico, antropológico de esos territorios, y ahí también hay procesos de conocimiento académico puesto al servicio de las necesidades o las luchas de los colectivos sociales, que son luchas por el territorio, y en ese sentido podemos considerar las luchas ambientales o luchas ecologistas. Hay un caso particular ahí, digamos, que llama la atención por la profundidad del trabajo, que es el proceso que se da en yo dije indígenas, pero también incluye a comunidades quilombolas, como le llaman en Brasil, comunidades de afrodescendientes, y un caso emblemático es ese que se da en la costa pacífico de Colombia, con el proceso de comunidades negras, que es un trabajo de base que lleva muchos años, en el cual, digamos, uno de los está muy vinculado con el trabajo del propio Fals Borda, pero quien desarrolla más fuertemente ese trabajo es Arturo Escobar, que es un antropólogo que, digamos, hace muchos años que trabaja en Estados Unidos, pero donde hay un proceso de autodeterminación de las comunidades negras de la costa pacífico de Colombia, que lo lleva a gobernar sus propios territorios, a tomar decisiones sobre sus propios territorios. Y, digamos, esto, entre paréntesis, me consta que
en muchos congresos internacionales el propio Arturo Escobar ha presentado ponencias en coautoría con estos integrantes del movimiento y ha presentado esas ponencias en los congresos internacionales con integrantes del movimiento, ¿sí? O sea, hay ahí también esta idea de la coproducción de conocimientos y la corresponsabilidad en la difusión, digamos, conjunta de estos elementos. Entonces ahí, digamos, en todos estos casos, digamos, ¿por qué lo del proceso de comunidades negras puede ser considerado además una cuestión ambiental o una investigación militante sobre temas ambientales? Porque, no sé si ustedes lo saben, pero Colombia es uno de los países megadiversos del planeta, ¿sí? Es uno de los, Colombia, Ecuador, digamos, son países en los cuales se concentra una gran cantidad de biodiversidad del planeta. Y justamente en las zonas donde viven las poblaciones indígenas y donde viven las comunidades negras en la costa pacífico de Colombia, es donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad. O sea que además de tener un interés por el control de sus territorios, también hay un interés por la protección, la conservación o el uso sustentable de esos recursos o de esos bienes comunes asociados. Entonces, en general, lo que tenemos ahí es una participación del saber experto o el saber académico en beneficio de las luchas sociales de estos sectores. Pero tenemos además, digamos, en términos generales, ayer nos hablaba Breno de estas teleologías, digamos, de las cuales no hemos salido, ¿sí? Él decía, bueno, cuidado con pensar que el progresismo fue un gran avance sobre el neoliberalismo. Él dice, bueno, en realidad hay muchas cosas de fondo que siempre estuvieron presentes y que él decía algo así como, ¿no? Decía, bueno, la idea dominante de progreso, modernización, desarrollo, ¿no? Son como finalidades que han estado presentes más allá del cambio de signo de los gobiernos y más allá de que se redistribuya un poquito más o un poquito menos la riqueza. Y en realidad ahí hay una gran cantidad de sectores sociales que han sido siempre víctimas de estos procesos de desarrollo, de progreso, de modernización. Y lo que hay en gran cantidad de casos es la demanda del saber experto, de un saber experto independiente, o por lo menos, como lo podríamos decir, un saber experto no comprometido con las empresas, sino comprometido con los estados, ante iniciativas de desarrollo, ante obras de desarrollo. Por ejemplo, el caso de las represas, pero podríamos incluir ahora otro tipo de iniciativas como proyectos de infraestructura, carreteras, vías férreas, puertos, obras productivas, como en el caso de nuestro país, plantas de celulosa, proyectos de megaminería a cielo abierto. ¿Sí? Hay colectivos, organizaciones que demandan un saber experto que les permita leer, decodificar los informes de impacto ambiental que presentan las empresas, ¿sí? Porque en la lógica de la legislación ambiental de nuestros países son las empresas las que realizan los propios estudios de impacto, las que contratan los estudios de impacto ambiental para estos emprendimientos. Y los estados, a partir de esos informes que presentan las empresas, toman las decisiones. Y lo que sucede con la gran mayoría de los colectivos es que no tienen elementos técnicos para decodificar esos informes. Entonces también ahí hay procesos que han dado lugar o pueden dar lugar a lógicas de trabajo de este tipo de investigación militante. También ahí también podemos incluir procesos como los juicios ciudadanos o como el trabajo que se hace aquí desde la Universidad Rosario con los pueblos fumigados. Entonces, ya como para cerrar, digamos, a mí me parece que además de estos elementos muy generales, traer algunas cuestiones que tienen que ver con la aparición en el campo académico de conceptos que surgen de las luchas sociales, ¿sí? Este concepto de justicia ambiental es un elemento que surge en el propio campo del movimiento de resistencia a la contaminación, que denomina su lucha por la justicia ambiental, y a partir de ahí surge un concepto. Entonces, digamos, hay hoy un concepto que aglutina una gran cantidad de trabajos académicos, que es el concepto de justicia ambiental. Pero lo mismo sucede con el concepto de soberanía alimentaria, ¿sí? Muchas de los trabajos que hacemos, de los proyectos que hacemos, de las presentaciones que hacemos en congresos, de ejes temáticos de congresos, tienen que ver con la soberanía alimentaria, que es un concepto que surge de la lucha de las organizaciones campesinas, ¿sí?
hace no mucho tiempo, hace no más de 30 años. Entonces, digamos, son elementos que es interesante recuperar, decir, bueno, hay procesos de trabajo con organizaciones, de trabajo con colectivos, que incluso generan maneras de entender el mundo, maneras de comprender el mundo. Y después, digamos, también no dejar de lado, no descartar otros tipos de investigación militante o de coproducción de conocimientos que tienen que ver con un ecologismo distinto al ecologismo popular de Martínez Alier, que él dice son conflictos por la supervivencia de las personas. Él dice, en el primer mundo global, tenemos conflictos por la abundancia, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestra basura? ¿Qué hacemos con la energía que necesitamos para nuestra vida? ¿Qué hacemos con las tecnologías? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con cuestiones como la obsolescencia programada, que hace que los aparatos que usamos dejen de ser válidos? Y ahí también hay, digamos, una demanda de un cierto tipo de ambientalismo bien distinto a este otro que caracterizaba al principio, de conocimiento técnico que sirva para sostener argumentos políticos, ¿sí? Es un tipo de demanda de un conocimiento que sea útil para el compromiso social. Y bueno, después yo tenía algunos apuntes que los puedo dejar para cuando hagamos la ronda de taller, sobre algunas cosas que hemos hecho en la Universidad de la República, sobre cuestiones ambientales, y con una pregunta general para discutir, que es qué cosas se pueden hacer desde las universidades públicas del Mercosur para trabajar en investigación militante, como le han llamado aquí en el seminario, investigación participativa, extensión, diálogo de saberes en cuestiones ambientales a partir de la experiencia que nosotros hemos llevado adelante. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Carlos. Y bueno, le pasamos acá a Laura. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación también. Como decía Antonio, yo pertenezco a una organización ecologista de Rosario. Es una organización cuya característica tiene más que ver quizá con el ecologismo o el ambientalismo del primer mundo, porque está constituida básicamente, claro, no por sectores populares, sino por, personas que venimos de los sectores medios, en general que venimos de la universidad o el sistema educativo terciario. Y los temas, me parecía interesante lo que vos contabas, los temas tienen más que ver con los problemas de la abundancia inicialmente, pero como los problemas de la abundancia quizá que se tematizaron en las agendas ambientales del primer mundo, luego son incorporadas, receptadas, todavía estamos en el tercer mundo, ¿no? En los países emergentes, no sé cómo llamarlos, que están y muy presentes y con muchísimas problemáticas. Bueno, cortito, breve, como comentaba Carlos al principio, también yo vengo de la universidad, estudié antropología acá, en esta universidad, y también como Carlos, nunca tuvimos ningún tipo de formación específica sobre temas ambientales, quizá porque cuando yo estudié en los 90 era un tema que era la década de la temática donde la cuestión ambiental se estaba instalando en las democracias latinoamericanas con mucha fuerza. Sí en antropología, porque la antropología es una disciplina que históricamente ha abordado la relación entre el hombre con mayúscula y varón y la naturaleza desde su constitución como disciplina, entonces en algunas materias lo veíamos, ¿no? Y sobre todo en relación también a la cuestión indígena, que es pero nunca como tema vinculado a la cuestión ambiental, es decir, a una cuestión pública, así como existe una cuestión social, también existe una cuestión ambiental. Y mi acercamiento también fue por fuera de la universidad, fue, digamos, en situaciones de gran crisis socioeconómica del país, donde nos graduamos y salimos a buscar trabajo. Y allí dimos con una organización ecologista, taller ecologista, y yo me integré con otros colegas, también antropólogos, en investigación, para la investigación. Y de allí, bueno, después seguimos trabajando. Eso fue interesante. Mi idea era contarles lo que hacemos desde una organización social, en este caso, digamos, específicamente ecologista, en investigación, porque hacemos investigación también. La idea es presentarles un poquito en qué consiste la organización, y después ya irnos directamente al tema.
Bueno, Taller es una organización, una asociación civil que se funda en Rosario, se crea en Rosario en el año 85 y el nombre era Grupo de Estudios y Educación Ecologista. Se forma en el momento de apertura democrática y donde los temas ambientales eran, digamos, aquí en el sur, eran de incipiente gravitación, ¿no? En ese momento la atención pública en la década del 80, fundamentalmente por lo que cuentan los compañeros, se concentraba en el tema de la energía nuclear. Y lo que hace que el grupo de estudios, digamos, salga a la calle y salga de la formación y de la preparación en esa temática y comience acciones de activismo, como ayer decía Breno, los movimientos ecologistas, quizás las organizaciones ecologistas de este tipo nos identificamos más con la palabra activismo y no militancia. Posiblemente porque activismo viene de, digamos, es un concepto que venga del norte y las organizaciones lo toman de las organizaciones ambientalistas del norte. Pero también se podría decir que hacemos una especie de militancia, un tipo de militancia particular. Bueno, y entonces el evento que en nuestra región hace que los compañeros salgan de los libros y se vayan a la calle fue un proyecto de crear una central nuclear en Timbúes. Timbúes es una localidad que está ubicada a unos 30 y pico kilómetros de Rosario. Bueno, en el año 89, esto fue en el 86 creo que fue el año de Chernobyl además, en el 89 se logra que Rosario sea declarada una ciudad no nuclear, ¿no? Entonces, un logro importante. Ustedes saben que para las organizaciones ecologistas los logros son fundamentales, las metas cortas y hay un trabajo enfocado en el logro de esa meta. Entonces, los orígenes de la organización están vinculados a la investigación, tanto para la formación originariamente y después para la acción. Y está dirigida a objetivos concretos. Entonces, esto involucra toda una serie de actividades, ¿no? Entre las cuales, el logro de objetivos concretos, entre las cuales está la investigación. Y a partir de ese momento, hace poco Taller cumplió 30 años de vida y allí una de las integrantes señalaba que el propósito de la organización fue en ese momento y sigue siéndolo hoy el derrotero por un escenario local y global de creciente incertidumbre y complejidad ambiental, que ese derrotero sea un itinerario continuo hacia objetivos de sustentabilidad social, económica, ecológica y política. La palabra sustentabilidad, que en algún momento tuvo una importancia, sobre todo en la década del 80, cuando se empezó a discutir las ideas de crecimiento económico y demás, y se inventa el concepto de desarrollo sustentable, hoy ya están bastante diluida, ¿no? El concepto fuerte, la carga que inicialmente tuvo. Nosotros hoy estamos redefiniendo esta perspectiva inicial. Bueno, que ahora se las voy a comentar brevemente. La construcción teórica y política de estos escenarios que nosotros vemos de creciente complejidad, incertidumbre y en los objetivos de la organización, a lo largo de todas estas décadas se conjugan enfoques y temáticas que son propias del movimiento ambientalista en un sentido amplio, ambientalista, ecologista, que también involucra las agendas de los movimientos populares, ¿no? Que progresivamente, sobre todo vamos a seguir llamando tercer mundo. En lo que es el tercer mundo todavía se siguen cruzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la construcción que la vía campesina y los movimientos sociales hicieron de la cuestión de la soberanía alimentaria, hoy son un tema crucial para las organizaciones ecologistas. Bueno, entonces se conjugan enfoques y temáticas propias del movimiento ambientalista y problemáticas locales, regionales y nacionales. Y nosotros lo plasmamos en distintas áreas de trabajo, que son las que mencionaba Carlos. Fíjense, agua, bueno, tiene toda una descripción que lo voy a pasar rápido, ¿no? Agua, energía, tóxicos, residuos urbanos, ecoeducación. Ecoeducación, la idea es trabajar sobre todo la temática ambiental en el sistema educativo de primaria y secundaria. Y en los últimos años se crearon las áreas de trabajo de soberanía alimentaria, ecofeminismo, que es de reciente conformación, es muy nuevita,
y también un área jurídica, que es cada vez más importante en las organizaciones, ¿no? Y cada vez lo va a ser más por los procesos que se vienen dando de juridización de la vida cotidiana y de criminalización de la protesta y demás. Bueno, todo este trabajo en todas estas áreas se nutre de dos fuentes. Por un lado, los conocimientos y saberes del campo socioambiental. El campo del ambientalismo ha generado toda una serie de saberes y conocimientos técnicos, pero que también siempre son políticos e ideológicos. Ustedes saben que el ambientalismo es, digamos, una especie de ideario que cubre todo el espectro ideológico, ¿no? Entonces podemos encontrar versiones del ambientalismo, ecologismo populares, pero, digamos, dentro de las ideologías o los clivajes ideológicos de las democracias occidentales van desde la izquierda hasta las visiones más conservadoras. Entonces, nos nutrimos de esos saberes y actualmente este es el enfoque nosotros que estamos cambiando, esta idea de sustentabilidad y demás. Nos estamos enfocando fundamentalmente en trabajar sobre procesos de producción y consumo en sus manifestaciones extractivistas, de creciente mercantilización, concentración y privatización de bienes comunes y medios de vida, y en la orientación al descarte de estos procesos de producción y consumo. En las múltiples crisis que provocan esos procesos, en los ecosistemas, los espacios urbanos, rurales y en la salud. Y también procuramos visibilizar las injusticias socioambientales, y esto lo tomamos directamente de todo el trabajo que Carlos ha bien delineado, y fundamentalmente plantear posibles alternativas, ¿no?, que conjuguen el respeto a los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas. Esa es una de las fuentes y esa es la perspectiva que nosotros hoy estamos dentro del arco del ambientalismo, estamos sosteniendo. Por otro lado, el trabajo que nosotros hacemos en la organización se nutre de distintas procedencias disciplinares de la organización. En taller participamos estudiantes, docentes y profesionales de las ingenierías físicas, ciencias agropecuarias y de la alimentación, ciencias sociales y de la educación. Bueno, yo les decía que se desarrollan distintas actividades, que en general supongo que más o menos ustedes deben estar al tanto de que se desarrollan campañas, todo tipo de charlas, conferencias, talleres, reclamos a las autoridades, investigaciones también. Y lo fundamental de todo este trabajo es que toda la producción de conocimiento que realizamos para todo este tipo de actividades está orientada a la acción, a la intervención y sobre todo a la comunicación pública. Eso es fundamental porque el objetivo de las organizaciones siempre es alcanzar mayor repercusión pública en nuestras actividades. Bueno, y finalmente, en los espacios de trabajo que sostenemos, tenemos múltiples vínculos, es decir, en general, los trabajos que nosotros hacemos, en las actividades que nosotros hacemos, están vinculadas otras organizaciones sociales, redes ambientalistas de distinta escala, universidades, asociaciones vecinales, organismos públicos y legisladores. En las organizaciones ecologistas se usa un concepto que también es acuñado en el norte, que es sinergia, ¿no? Digamos, estratégicamente siempre es mejor articular con un conjunto de actores para que las metas que nosotros nos propongamos puedan ser alcanzadas porque logramos mayor fuerza y densidad política, ¿no? No me digas. A la miércoles. Bueno, entonces va a ser muy corto. Mi idea era contarles qué hacemos en investigación, cómo definimos los temas, el enfoque que tenemos y cuál es la modalidad de trabajo. Pero no voy a llegar. Entonces, quizá es más interesante contarles dos casos, o tres, bueno, vamos a contarles dos, para que ustedes vean cómo las actividades de investigación se desarrollan frente a temas concretos. Uno de los temas, los temas que nosotros trabajamos son regionales y cubren distintos ambientes de la naturaleza y humanos, artificiales, dirían algunos, que son las grandes ciudades, ¿no? El río y todo el sistema de humedales, que son las islas que están aquí enfrente. Voy a trabajar aquí dos, uno que tiene que ver con la ciudad en Rosario y otro que tiene que ver con el cordón industrial.
Les comento rápidamente. En el tema residuos, bueno, hay toda ahí una serie de lineamientos y de principios que se siguen. En general, la temática se ha abordado en vinculación con redes ambientalistas internacionales, bajo el paradigma de basura cero. En 2008, las distintas organizaciones de Rosario logran que Rosario tenga una ordenanza de basura cero, que la convierta en la segunda ciudad de Sudamérica en adoptar esa meta, pero que apenas sí se ha implementado. Es un problema de la abundancia, como decía Carlos, pero ¿qué sucede en estos últimos tiempos? Empiezan a darse articulaciones entre organizaciones ecologistas, nuestra organización, y el sector de recuperadores urbanos, en el contexto de una política municipal que tendió a relegarlos de su participación en este tipo de estrategias de reciclado y disminución de basura. Entonces, en ese marco, el taller llevó adelante articulaciones con las organizaciones sociales de recuperadores y de la economía popular, y junto a grupos de investigación del tema de universidades nacionales, básicamente la Universidad General Sarmiento y la de San Martín. Y en UNR estamos trabajando con un centro de investigación, el CEDET, de la Facultad de Políticas, en un proyecto de investigación concreto que lo que se propone es conocer circuitos formales e informales de reciclaje a fin de elaborar propuestas para la inclusión del sector de cartoneros. Y todo este trabajo de articulación, digamos, dio su primer fruto en un proyecto de ordenanza que ahora está comenzando a avanzar, que se llama Servicio Público de Recuperación de Residuos Reciclables. O sea, bueno, voy medio rápido porque me queda poco tiempo, pero la idea es que a partir de trabajos que son propios de la agenda ecologista, el derrotero que las organizaciones van llevando, nos llevan a ir confluyendo con otras demandas que se van generando en otros ámbitos de la sociedad, en este caso el sector de cartoneros, está parcialmente organizado, y entonces allí sí avanzar hacia nuevas propuestas que inicialmente no estaban previstas, como es el tema de, bueno, ¿qué sucede con los cartoneros que además, el sector de cartoneros que además han vivido, además de que es un sector informal, con bajos ingresos y demás, han vivido toda una política represiva, porque bueno, en Rosario hubo todo un problema respecto al uso de caballos y demás. Entonces, bueno, eso creo que es interesante para pensar como forma de investigar para transformar y demás. Y el otro tema que a mí me parece interesante es el tema tóxicos. En la organización se trabajan la contaminación ambiental en general, industrial, rural, los contaminantes persistentes, orgánicos persistentes, demás. Como ustedes saben, se centra, como lo contaba Carlos con el movimiento de racismo ambiental y justicia ambiental, se centra en las afectaciones al ambiente y la salud por sustancias químicas. La gran preocupación que nosotros tenemos en nuestra región se centra en la contaminación industrial y rural. Toda la zona del cordón industrial y, obviamente, como todos sabemos, en la contaminación por fumigaciones. Aquí lo que hacemos como organización es acompañar las iniciativas de organizaciones vecinales y sociales, asambleas de autoconvocados de las localidades del cordón industrial y pueblos rurales, y la campaña Paren de Fumigarnos. En esta temática es muy importante la participación de los vecinos, ¿no? Y ellos mismos muchas veces transitan, y esto se da mucho en los casos de contaminación, como bien decía Carlos, transitan por procesos de aprendizaje y de formación. Y finalmente a veces se convierten, en Estados Unidos es muy clásica este itinerario, pero aquí también, se convierten en activistas y en productores de conocimiento. Y allí entonces se van produciendo nuevas articulaciones, ¿no? Bueno, ¿qué se hace sobre este tema? Se desarrollan al menos 2 líneas de estudios. Una dirigida a documentar la realidad de las ciudades y barrios industriales del Gran Rosario, y otra sobre procesos industriales de actividades, sobre procesos industriales de empresas particulares, ¿no?, que están en conflicto con la población. Y estos trabajos son importantes por varias razones, muy sintéticamente. Porque este es un tema poco abordado desde otros ámbitos de la investigación. Hay 2 excepciones que nosotros creemos. Una es la Cátedra de Salud Socioambiental y la otra es la Cátedra de Salud Laboral, las 2 de la Facultad de Medicina, pero en general sobre estos temas
no hay otros actores que vengan del campo de la investigación. También es un tema importante trabajar sobre estos temas porque se busca visibilizar situaciones de injusticia ambiental extendidas por años, que apenas si encontraron alguna recepción a nivel gubernamental. Y finalmente, porque son iniciativas importantes de trabajo en estas temáticas y de trabajo en investigación, porque se busca difundir los derechos que nos asisten como ciudadanos y que suelen ser ignorados o desconocidos. Toda esta idea de justicia ambiental ha calado muy fuerte, además de todos los derechos consagrados por la Constitución y demás que tenemos en los movimientos, ¿no? Bueno, y finalmente, salto las otras cosas. Y en base a esta experiencia, yo le comenté dos solamente de las que tenía preparado, pero nosotros nos pusimos a pensar en función del objetivo del encuentro, que es pensar los vínculos entre universidad, movimientos sociales y organizaciones sociales, repasando un poco nuestro trabajo y los trabajos en concreto que realizamos, reflexionando un poco más en abstracto y repasando los trabajos concretos. A nosotros nos surgieron una serie de cuestiones que nos parecía interesante compartir con ustedes. Lo estamos pensando en relación, sobre todo, a la universidad de nuestra región, ¿no? La primera era que las iniciativas que nosotros hacemos están atravesadas por la universidad pública, porque la mayoría venimos de la universidad y nos formamos en la universidad. Y también porque algunos de estos trabajos los hacemos, algunos, en conexión con grupos que están trabajando en la universidad a través de la formación, extensión, etc. Lo que vemos es que, en general, en los distintos campos que nosotros trabajamos, las experiencias de articulación con grupos de la universidad son puntuales. No es algo que uno pueda decir, bueno, hay un desarrollo importante de la temática socioambiental en la universidad. Al contrario, digamos, muchas veces en distintos temas que nosotros transitamos, la demanda es, bueno, ¿con quién trabajamos? ¿A quién le podemos pedir que hagan los análisis? ¿Quién podría hacer este monitoreo? ¿Quién podía medir? Etcétera, ¿no? Todas las cuestiones de producción de conocimiento que se juegan en los conflictos ambientales. Entonces, en ese sentido nos parece importante plantear, digamos, la necesidad de que estas iniciativas también sean recepcionadas desde la universidad, para que puedan ampliar y hacer más densas las sinergias que estamos haciendo distintos actores del campo socioambiental en nuestra región. Bueno, y esto podría comprender distintas estrategias en la formación, digamos, en la incorporación en planes de estudio de los temas, en programas de investigación, extensión. Hay dos antecedentes que a nosotros nos parecen importantes. Una es la Cátedra de Salud Socioambiental y otra es la Maestría en Sistemas Ambientales Humanos, que funciona en el CEI, en Rosario. Bueno, y finalmente la última pregunta, en relación a cuál sería la inserción de la universidad en estos temas y la nuestra propia, es si podemos investigar en temas socioambientales sin un objetivo de transformación, ¿no? Sin, llamémosle, investigación militante. ¿Es posible en los temas ambientales?